Muy bien, queridos abogados, iniciamos la tercera unidad de nuestra asignatura Obligaciones Civiles. En esta unidad vamos a hablar del efecto de las obligaciones y es una unidad, aunque corta, muy importante. Vamos a hablar del pago o cumplimiento, el incumplimiento de las obligaciones, la protección de los adquirentes, la protección del crédito y la responsabilidad. Empezamos con el efecto de las obligaciones. ¿Cuál es el efecto natural de las obligaciones? ¿Cuál es, compañeros? Y es más, les puedo decir que en un 95% las obligaciones se cumplen. ¿Cuál es el objeto, compañeros? El pago. ¿Sale? Normalmente las obligaciones se cumplen. Normalmente los contratos llegan a un buen término, ¿verdad? Porque si no sería catastrófico para todos que en su mayoría no se cumplieran. Afortunadamente, la mayor parte de personas sí cumple con sus compromisos. Afortunadamente, la mayor parte de personas sí cumple con las obligaciones que se comprometió, ¿verdad? Pero hay que platicar qué pasa en caso de incumplimiento de las obligaciones. Tenemos que cubrir los perjuicios y también tenemos que cubrir los daños morales o materiales que se generen derivado de ese incumplimiento, ¿vale? Muy bien, ya sabemos qué es el daño material, ¿verdad? Entonces, el daño material va a ser todo aquello que podamos cuantificar en dinero, todo aquello que podamos establecer un valor. Daño moral, ya vimos, ¿verdad? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros principios, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos bien, compañeros. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Qué se imaginan que sea un poquito más difícil de acreditar, compañeros? ¿Qué se imaginan que sea un poquito más difícil de cuantificar para un juez, para una autoridad? El daño moral, ¿verdad? Y como consecuencia también es un poco más complicado de probar. Y ya mencionamos en qué consiste el perjuicio, ¿verdad? La ganancia lícita que dejamos de recibir como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones. También aquí tenemos una indemnización que se tiene que cumplir, compensatoria derivada del incumplimiento de la obligación o moratoria a partir de que se dio el incumplimiento de la obligación, implica todo aquel transcurso del tiempo que ha pasado para que se cumpla con la obligación. Preguntas, dudas hasta aquí, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Entonces, pongamos un caso muy particular. ¿Qué va a pasar aquí, compañeros? Ahí va. A ver, vamos a poner un caso. Esta persona resulta que derivada de un accidente tiene una incapacidad de 15 días. En esa incapacidad que tiene, hay que recordar que él no tiene seguro social, no lo tiene, ¿sale? Eso le va a generar que no va a trabajar 15 días y además su afectación económica referente a los daños que sufrió ascienden a unos 30,000 pesos. Y además, la lesión que recibió le va a causar una marca permanente en la cara y va a disminuir el funcionamiento de un brazo. ¿Qué reclamarían sobre este sujeto, compañeros? ¿Qué van a pedir como compensación para este sujeto? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué haríamos aquí, compañeros? ¿Qué Pedir la tendríamos? indemnización, maestro. Podríamos pedir una indemnización, ¿verdad? Ok, Porque, mire, le platico algo que pasamos.
Yo tengo una fundación, por medio de la fundación me contactaron de una familia para que les ayudáramos a conseguir abogados para el tema de que era una persona que era de la Ciudad de México, se vino a Baja California, bueno, se fue a Baja California Sur a trabajar. Trabajando le cae una placa de acero en la pierna y pierde la pierna y pierde un brazo. Seguro social. Entonces, yo no sé si estuvo bien el trabajo de los abogados o qué fue lo que pasó. El Seguro Social multó a la empresa, y aparte le dieron una indemnización a la persona por 6 millones de pesos y le iban a estar dando creo que 15,000 pesos mensuales durante 10 años. Fue lo que se consiguió. Bueno, si es una indemnización compensatoria, y a lo mejor imagino que todos esos pagos que le hicieron cubrieron los daños materiales que le causaron, el daño moral, pues en el tema de sus sentimientos, imagínense perder una pierna, perder un brazo, las marcas que le dejan en la cara, la cuestión de, pues es toda esta cuestión de que no va a poder laborar, todas esas cuestiones, por supuesto, que se tienen que cubrir. Y como bien lo dice usted, mi estimado Alex Romo, hay que verificar cada caso porque tenemos derecho a una indemnización compensatoria, ¿verdad? Que me cubras todos esos daños, que me tú cubras toda esa afectación que me has causado. Por ejemplo, este, ¿recuerdan el caso de la persona en Cuautitlán que fue arrollada por un auto que se encontraba en estado etílico, un automovilista? Y que este cuate pues se dio a la fuga, después lo capturaron y demás, ¿no? Pero vamos a suponer en una cuestión civil, ¿qué reclamaríamos en una cuestión civil para la familia de la persona de los tamales? Nos basta, nos bastaría, compañeros, con la cuestión de que se reparara materialmente el daño, los gastos de funeral, los gastos que se llevaban a cabo respecto a toda la cuestión del trámite del velorio, del sepelio y demás, el daño moral que recibe la familia, la cuestión del perjuicio que le causa que era la persona que mantenía a su familia, no bastaría con eso. Como nos dice mi estimado Alex Romo, hay que reclamar una indemnización compensatoria. ¿Sale? Porque era la única persona de la cual dependía la familia. Vamos a poner un caso muy práctico. La vía civil es muy efectiva, mis queridos abogados, para el tema de requerir compensaciones económicas. ¿Sale? Entonces, ahí podríamos tener una solución económica, por lo menos. La vida ya no regresa, ¿verdad? Como en el caso que me dice Alex, pues ya no va a regresar el trabajador en condiciones para volver a laborar. Prácticamente tenemos una incapacidad permanente, ¿no es así? Muy bien. ¿Se va entendiendo, compañeros? Sí, muy bien. Ahora bien, compañeros, ¿cómo vamos a proteger a los adquirentes en caso de engaños, en caso de fraudes, en caso de alguna maquinación para inducirnos a un error? Vamos a ver el efecto de las obligaciones en relación a la protección de los adquirentes. El adquirente de buena fe puede reclamar evicción. ¿Qué es el tema de la evicción? Ahí va. Fíjese. Esta propiedad se transmitió a este otro sujeto. Nunca se le informó que esa propiedad tenía un gravamen o había un juicio pendiente sobre la misma. Hay una controversia y resulta que viene este sujeto y dice, bueno, nada más te hago del conocimiento que me corresponde tomar posesión de esta propiedad, ya un juez así lo declaró, así que te desalojamos. Aunque no tengo ningún vínculo contigo, pues con la pena. Ese bien, como consecuencia de la obligación, me pertenece. ¿Qué va a hacer este sujeto B?
¿Se tiene que quedar pues con el golpe o qué tiene que hacer, compañeros? ¿Qué va a hacer? ¿Estamos de acuerdo que B no tenía ninguna relación con C? ¿Estamos de acuerdo en ello, sí o no? Sí. Ok. Entonces B se tiene que aguantar y de quedarse callado. No. ¿Qué va a hacer B? Ejercer acción contra el A, sujeto A. Exactamente. En evicción va a pedir el sanamiento, va a pedir la reparación a sujeto A. ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Por qué no me informaste que la propiedad tenía un juicio que ya estaba muy avanzado? ¿Por qué no me señalaste las limitaciones de dominio que tenía la propiedad? ¿Lo entendemos, compañeros? Sí. Sí. Ok. Vicios ocultos y la respectiva acción de saneamiento. Ahí va. Perdón, ¿eh? Salud. Gracias, muchas gracias. Ahí va. Resulta que tenemos estos casos. La ley los contempla porque existen, ¿eh? Imaginen reparar este automóvil, dejarlo en condiciones temporales de uso. Cuando lo adquiere este sujeto, a la semana de adquisición, el auto falla. Tenía tantos vicios ocultos que no le informó el vendedor porque pues sabía que estaba fallando y no le hizo del conocimiento de esta circunstancia. Ahora bien, ¿qué va a reclamar sujeto B contra sujeto A? Va a pedir sanamiento por vicios ocultos. Toda la situación del motor me la ocultaste, la disfrazaste. La situación del chasis la disfrazaste. Estaba superpicado el motor, el chasis del automóvil se encontraba en tan malas condiciones y no me lo comunicaste. En esa circunstancia, entonces te voy a pedir me repares la afectación causada y de alguna manera sanes me dé una protección sobre la adquisición que yo realicé. Entonces, por supuesto que los adquirentes de buena fe tienen una acción para protegerse. ¿Entendimos la evicción y entendimos los vicios ocultos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Ahora vámonos con otro punto. La protección del crédito. ¿Qué es lo que hace un deudor para no pagar, compañeros? ¿Qué es lo que hace? Díganme ustedes, ¿qué hace? Pues no paga, se esconde. Se esconde. ¿Qué más se creen que sea capaz de hacer, además de esconderse? Cambiar de domicilio. Cambiar de domicilio. ¿Qué más? Cambiar de domicilio. Declarar en bancarrota. Cambiar de número de teléfono. A ver, me Datos dijo la falsos. cuestión. ¿Qué dijo? ¿Quién dijo bancarrota? Se declara en bancarrota, Adolfo. Ok, o también simular, ¿verdad? Simular que está en bancarrota, ¿verdad? O inclusive hasta hacerse el muerto, ¿verdad? La pregunta es, ¿tiene algo que hacer el acreedor para defenderse contra esas malas acciones del deudor? Sí. Y la respuesta es sí. Tiene varias acciones que vamos a platicar a continuación. Mucha atención. Vamos a empezar con la llamada acción oblicua. Primera acción. Ahí va. En esta acción oblicua, vean lo que es capaz de hacer una persona para no cumplir con su obligación. Tenemos a sujeto A, ¿sale? Que tiene un crédito que no le ha pagado sujeto B. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Con tal de sujeto A se entera que sujeto B va a ser heredero de una sucesión de su tío. ¿Sale?
Y con tal de no pagar, sujeto B repudia la herencia. ¿Sale? Porque no quiere tener un saldo a favor, no quiere tener una cuestión de que tenga recursos para pagar la deuda que tiene con sujeto A. ¿Qué va a hacer sujeto A? En la sucesión, sujeto A ya inició la acción oblicua y en esta sucesión, sujeto A sustituye a sujeto B y sujeto A va a participar en la acción oblicua como si fuera un heredero. En esta acción oblicua, de lo que se reparta de herencia, tendrá que cubrir en parte la suerte principal del crédito, del préstamo, de la deuda, así como los intereses, los accesorios que se hubiesen generado. ¿Dudas cómo ocurrió esto? ¿Preguntas sobre el caso práctico que hemos planteado? ¿Si lo entendimos o no? Quiero que me lo digan honestamente. ¿Cómo lo ejerció? Ok. ¿Qué es lo que hizo? Acuérdense que la sucesión se tiene que notificar, se tiene que publicar en edictos. Por ahí se enteró de que su deudor iba a ser heredero en una sucesión. Compareció porque tiene un derecho hasta cierto punto a recuperar su crédito. Cuando llega a ver esta sucesión, se percata que el sujeto B, para no participar, decide repudiar la herencia porque no quiere pagar. En este punto, la acción que se va a iniciar es una acción en la cual lo que va a hacer con la acción oblicua es solicitarle al juez de lo familiar en donde se tramita la sucesión, se sustituye al heredero B por A como el acreedor de B, ¿sale? Es lo único que va a participar. ¿Qué es lo que va a recuperar A sobre B? ¿Va a participar como si fuera un heredero natural? Sí, pero solamente lo que le alcancen a cubrir respecto al crédito principal y los accesorios. Nada más, ¿eh? Esa es su participación en la sustitución del derecho que B repudió. ¿Me entiende? ¿Sí vamos bien o no? Sí. ¿Sí o no? No les queda del todo claro, ¿verdad? No. Yo tengo una duda, maestro. No entiendo. Si no repudia la herencia, o sea, ese mismo procedimiento se repudia o no, porque si repudia él se deslinda de esa herencia. Entonces, se puede llevar la acción oblicua, repudiando y no repudiando. O sea, el procedimiento es el mismo. Si no repudiara, ¿qué ocurriría? Es decir, le dan su dinero, pues. O sea, bueno, la herencia. si no repudiara, entonces este sujeto, el deudor, va a participar en la sucesión. Y lo que tendría que estar al pendiente A, el tema de la adjudicación, para que cuando venga este sujeto y se adjudique bienes de la sucesión, ahora sí, véngase para acá. Ahora sí, págame lo que me adeudas. Ya tienes recursos. Ahora sí vamos a hacerlo efectivo. Porque Pero eso se ve directamente con el juez que está llevando la sucesión. O sea, sí, yo me presento a ellos. O sea, esta persona tiene una deuda conmigo. Le presento a veces un pagaré o sea, otro tipo de contrato. Entonces el juez está obligado a recibir ese pagaré y tomar las medidas. ya le entendí. A ver, por una parte, por una carretera, llevamos la sucesión, ¿vale? Y por otra vía, se está tramitando la acción oblicua, ¿sale? Usted, continuando con esta acción para proteger el crédito del acreedor, usted va a tener la legitimación para comparecer en esta controversia,
en este proceso sucesorio. Porque si no, efectivamente va a decir, ¿y usted qué? ¿Por qué viene a participar, no? ¿Quién es usted? Lo que ya hizo usted con antelación es iniciar esta acción oblicua para que usted tenga un interés jurídico en la sucesión. Sí, o sea, no va a llegar y presentarte así nomás por nomás. No, Tienes que llevar el procedimiento en paralelo, vaya, a la sucesión. Exactamente. Porque Ok. si no va a decir, bueno, ¿y usted qué viene a hacer aquí, no? Usted no es heredero, ¿usted qué vela en el entierro tiene aquí? Ok, sí. Sí, más o menos con la pregunta que me realizó Adolfo, ¿sí le quedó más claro a la persona que tenía la duda? Sí. ¿Sí? Gracias, maestro. Sí. Muy bien. Entonces sí nos quedó más claro, ¿verdad? Muy bien. Vámonos con la acción pauliana. Ahí va. Ay, me dijeron una cuestión que tienen mucha razón. ¿Qué creen que lo que hace a veces el deudor? A veces él mismo busca caer en estado de insolvencia. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, es muy vivaracho. Todos sus bienes, todo su patrimonio, ¿qué creen que va a hacer? Todo este patrimonio lo va a donar, ¿sale? Va a venderlo, va a transmitirlo a terceros, para que cuando lleguen con él, diga, pues, ¿de dónde? No tengo. Si quiero pagarle, pero no tengo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí. Ok, bien. Entonces, este sujeto tiene 3 hijos. Le va a donar a su hijo B, C y D para quedar en estado de insolvencia. ¿Qué es lo que va a hacer sujeto A? Sujeto A va a iniciar una acción pauliana para que estos actos que son posteriores al crédito queden sin efectos. Porque ¿saben para qué los hizo? Solamente para quedar en estado de insolvencia. ¿Qué es lo que tendría que acreditar nuestro acreedor? ¿Qué tendría que acreditar? Los tiempos, el tiempo en el que se llevó cada acción. Exactamente, tendría que acreditar que el adeudo que tiene este deudor con él es anterior a estas transmisiones. Y el tema de transmitirlas a terceros es porque no quiere cumplir con la obligación. Muy bien. Nos pasaba mucho en el registro público, compañeros, que muchas veces se hacían donaciones de propiedad y después nos venían con un procedimiento en materia civil en la cual se iniciaba una acción pauliana y lo que nos pedía el juez es cancelar esas inscripciones de transmisión de dominio y que regresáramos la propiedad al deudor principal. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que nuestro acreedor ahora sí ya tenga cómo hacer cumplir la obligación al deudor. ¿Se entiende? ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. La acción pauliana son actos ciertos, son actos reales, son actos que se transmitieron. Y la acción contra simulación de actos, su nombre lo dice todo, ¿verdad? Los actos jurídicos que aquí se realizan, ¿qué son, compañeros? Simulaciones. Son simulaciones, ¿no? A ver, le voy a regalar, dentro de este patrimonio, le voy a regalar
un departamento a mi compadre. ¿Creen que eso sea real del todo? ¿Qué tanto se quiere un compadre para darle un departamento, verdad? ¿Se entiende? O el inmueble vale 10 millones de pesos y yo lo transmito a 50,000 pesos. ¿Tiene lógica eso, compañeros? No, No. realmente, ¿qué fue lo que se hizo? Se simulan los actos, ¿vale? ¿Con qué finalidad? Al igual que la acción pauliana, para quedar en estado de insolvencia y no cumplir con la obligación. El efecto de esta acción contra simulación de actos es igual que la acción pauliana. Dejar sin efectos todos estos actos jurídicos y que la propiedad regrese al deudor para que tengamos materia de hacer cumplir la obligación. Muy bien. ¿Nos queda claro entonces la acción oblicua, la acción pauliana y la acción como contra simulación de actos? Muy bien. Derecho de retención. Por ejemplo, en una prenda. Este sujeto es el dueño de la casa de empeños. Se le dejaron ciertos objetos en prenda. Tiene la obligación de retenerlos hasta en tanto no reciba el pago que se comprometió el deudor a realizar. Entonces, mientras no se realice, se está retenido. ¿Sale? Si se vence el plazo, pues bueno, con la pena vamos a poner en venta el bien para cubrir la suerte principal y los accesorios. ¿Está claro cómo se protege el crédito por parte del acreedor? Sí, muy bien. Siguiente punto, mis queridos abogados. Rápidamente vámonos al tema del pago. Ahí va. La obligación. El vínculo, la relación que existe entre acreedor y deudor, en la cual el acreedor va a exigirle al deudor una prestación de dar, hacer y no hacer. La manera tradicional que tenemos para liberarnos de obligaciones es a través del pago. ¿Sale? ¿Quién debe realizar el pago? Esa es la pregunta principal. ¿Quién lo va a realizar, compañeros? Principalmente Deudor. El deudor. el deudor. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero también lo puede realizar ¿quién? Un Pero. tercero, Un tercero. con interés jurídico. Es decir, va a subrogar el adeudo, pero no porque le interese liberar al deudor. ¿Saben para qué? Para que ahora este sea el nuevo acreedor del deudor. Muy bien. O también tiene un interés jurídico, ¿saben por qué? Porque su patrimonio se encuentra afectado. A final de cuentas, si bien es cierto, el deudor debe una lana, pero me causa una afectación a mi patrimonio. Entonces también yo lo quiero proteger y lo voy a pagar. Un tercero puede pagar con consentimiento del deudor e inclusive aún ignorándolo el deudor. Inclusive en contra de su voluntad. ¿Vamos bien? Sí, mi estimado Adolfo Arias. Ese interés del tercero sería, por ejemplo, un aval que le esté presionando porque ¿cómo se llama la persona que la acreedora de ese crédito no paga y se atrasa y presionan al... Sí, o sea, usted tiene un interés jurídico al ser el fiador, al ser usted quien celebró un contrato de fianza con el acreedor. Entonces, por supuesto que a usted le interesa. O sea, no es que usted esté como muy contento de pagar, pero para que no afecte a su patrimonio, dice, pues ni modo, ¿no? Sí, sí. Tengo que pagar, ¿no? Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Mis estimados, ¿a quién se debe hacer el pago?
Acreedor. A ver, vamos a ver. ¿A quién se le debe hacer el pago? Esa es una pregunta bien importante, compañeros. Me acaban de decir una buena respuesta, pero hay más. ¿A quién le hacemos? Al acreedor. ¿Sale? ¿Vamos bien? ¿Dónde se debe de pagar? ¿En dónde? ¿En su domicilio? ¿En el domicilio de su representante? ¿En dónde más? ¿En el domicilio del deudor? O inclusive dejar en consignación en el juzgado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, compañeros? ¿A quién más se le debe de pagar? ¿A quién más? ¿Al representante de quién? ¿Del acreedor? ¿Del acreedor? ¿Vale? ¿A quién más? Y si se niega el acreedor, ¿a quién le vamos a pagar? ¿A quién? A un juez. Dejamos en consignación en el Juzgado. juzgado. No me quiere recibir el pago. Ahí está, señor juez, que yo he cumplido con mi obligación. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sale? Sí. Ok. Siguiente pregunta. Sí, Una pregunta, profesor. sí. En el caso que yo pague la deuda de otra persona, Ajá. la otra persona, puedo hacer lo que bueno, imagino que mediante algún juicio o algo, me tiene que pagar a mí. Por supuesto, entonces usted lo que está haciendo es subrogando la deuda. Es decir, no le está pagando para liberarlo. Le está pagando porque ahora viene la mía. Ahora yo te voy a pedir que me pagues. ¿Sale? Ok. O sea, lo que está haciendo usted es sustituyendo al acreedor. ¿Cómo lo sustituye? Pagando la deuda. ¿Sí te entiende? Sí. Muy bien, Salud. Alberto. Muchas gracias, muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Vamos bien. Siguiente punto. Ahí va. ¿Qué se debe pagar? ¿Qué se va a pagar, compañeros? La suerte principal y si hay intereses. Dinero. Ok, la suerte principal y también los accesorios, que son los intereses, ¿vale? ¿Vale? Ok. El peso es moneda de liberación nacional, aunque se puede pagar en moneda extranjera. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Ok, siguiente pregunta. Ahí va. ¿Cuándo se debe pagar? Pongamos un caso. Se estableció la vigencia de este contrato hasta el 2024. Pero aquí prácticamente ya hay un incumplimiento generalizado. ¿Tenemos que esperarnos hasta que el contrato fenezca para pedir su cumplimiento? No. Si hay un incumplimiento generalizado, vamos a pedir nosotros ya el pago. ¿Sale? Cuando ya existe una exigibilidad de pago, tenemos una cantidad cierta, tenemos una cantidad líquida que ya está cuantificable y tenemos una cantidad exigible. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a pedirle por conducto del órgano jurisdiccional que nos pague. Muy bien. Ok. ¿Dónde se debe de pagar? Domicilio
¿De quién? Del acreedor. Acreedor. ¿Del deudor también? Ok. El domicilio de su. Representante. Ok. Fue un juzgado. El domicilio que hubiesen convenido en un contrato, en un convenio. El domicilio del deudor. O en el juzgado. Juzgado. Ok. En una transferencia bancaria. ¿Vale? Y también en caso de negativa, en el Juzgado. juzgado. Muy bien, compañeros. ¿Sale? Muy bien. Ok. Sí. Imputación del pago. Hay un cumplimiento generalizado del deudor y lo que va a decirle el deudor al acreedor es pedirle el tema de que cumpla con su obligación. Entonces tenemos que este acreedor va a exigir al deudor el cumplimiento de una obligación. Muy bien, se le va a imputar el pago, se le va a requerir el pago. Bien. Ok. Presunciones de pago. Ahí va. Primera. Ahí va. Presunciones de pago. Ok. El deudor realizó pago en una cuenta bancaria. ¿Vale? Entonces, tiene la manera de cómo verificar que hizo pagos a una tarjeta, que hizo pagos a una cuenta. Cuenta. Muy bien. También, en el caso de que el pago se hubiese hecho en efectivo y frente a testigos, que al momento de realizar el pago recibió un contrarrecibo. ¿Vale? O también cuando se consigna en el juzgado. ¿Se entiende o no, compañeros? Nunca paguen sin recibir un contrarrecibo. Nunca paguen sin tener un testigo. Nunca paguen así en mano. Mejor traten de hacerlo a través de una cuenta bancaria, a través de una transferencia electrónica, para que ustedes tengan elementos de que han cumplido con la obligación. ¿Está claro? Ok. Principalmente se debe pagar en dinero. ¿Ok? Aunque también se puede pactar el pago en especie. Muy bien. Ejecución forzosa. En caso de incumplimiento de la obligación, el acreedor va a exigir al deudor la obligación de dar, hacer o no hacer, derivado del incumplimiento de su obligación. ¿Comentarios, dudas hasta acá, compañeros? Profe, yo tengo la duda en la imputación del pago. ¿Esta se tiene que hacer cuando se cumpla o si esta persona no ha cumplido con los pagos, allí también se puede pedir una imputación de pago? Bueno, si está cumpliendo, pues de alguna manera usted, pues no tendría la manera de imputarle el pago porque normalmente está siendo muy cumplido nuestro deudor, ¿vale? Pero en el caso de imputación es porque hay un incumplimiento generalizado. En el caso de imputación es porque el deudor no ha cumplido con su obligación y por eso le imputamos el pago, ¿sabe para qué? Como medio preparatorio de juicio, porque va a decir el juez, oye, ¿y ya hiciste gestiones para pedir el cobro? No, sí, ya la hice y se negó a pagarme, ¿no? Inclusive lo hice, acudí ante notario, fuimos a cobrarle y me cerró la puerta y dijo que no tenía para pagarme y que no me iba a pagar.
¿Sale? ¿Qué estamos haciendo? Estamos realizando medios preparatorios para irnos a un juicio, porque ya hay una negativa por parte del deudor de cumplir con su obligación. Muy bien. Gracias, muy bien. Muy bien. Ok. Ahí va. Abogados, la responsabilidad derivado del incumplimiento de las obligaciones. Aquellas situaciones de responsabilidad que se pacten dentro del contrato son llamadas contractuales. La que se pacten en convenios o en acuerdos fuera de contrato son extracontractuales. ¿A qué nos va a conllevar el incumplimiento de una obligación en este tema de responsabilidad? A una responsabilidad civil. ¿Sale? Ahí va. Responsabilidad civil objetiva. Aunque no haya intervenido, tengo un deber de observación, tengo un deber de cuidado. Entonces, debo de reparar los daños y perjuicios. Vamos a ver responsabilidad objetiva. Ahí va. Atentos, por favor. La responsabilidad objetiva que tienen ¿quién? Por ejemplo, que tienen los padres, ¿sobre quién? Sobre sus hijos. Los hijos. Los hijos. Que tiene el patrón sobre el Trabajador. Empleado. que tiene el maestro sobre sus Alumnos. alumnos, que tiene un entrenador sobre su, ¿cómo le llaman a la persona entrenada? Su pupilo, su, ¿cómo le llamaríamos? Pupilo. Pupilo, pues vamos a decir pupilo, ¿no? Sobre su, Alumno. la responsabilidad que tiene, por ejemplo, el Estado sobre sus servidores Público. públicos. ¿Qué significa esto? Vamos a poner un caso. Yo trabajo en Bimbo, manejo una de estas unidades y tengo un accidente, ¿vale? En el caso de que yo no pueda cumplir con la obligación, ¿quién tendrá que cumplir? La empresa. La empresa, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la Polar, de antemano, ¿quiénes son los primeros responsables de lo que ocurrió? Los Los trabajadores. dueños. Y No, los dueños. no, O sea, hablando en estricto sensu, serían los trabajadores que intervinieron en ese hecho, ¿verdad? Exacto. Ajá. Ujú. Pero en el caso de una indemnización, si los trabajadores no pueden cumplir, ¿contra quién me voy a ir también? Con la empresa. Contra la empresa. ¿Vale? Con el patrón, ¿vale? Por ejemplo, en un aula de clases, sobre todo a nivel básico, primaria, preescolar, primaria y secundaria, incluso preparatoria, porque todavía son menores de edad, los accidentes que ocurran dentro del aula, ¿quién es el responsable? Los maestros. Profesores. ¿Vale? Por ejemplo, el instructor, el entrenador sobre un pupilo por un mal ejercicio, por una mala práctica, ¿verdad? Y también el Estado sobre sus servidores públicos. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vale? Muy bien. Y la responsabilidad subjetiva es con culpa. Es directamente por la persona que incumplió, que causó una afectación al bien jurídico, que causó un daño, que incumplió con un contrato. En ambos supuestos hay que verificar el tema de pago de daños, ¿sí? Perjuicios. Ya sabemos los daños. Daños materiales, ¿sale? Daños económicos, daños cuantificables en dinero. Daño moral a mis emociones, a mis sentimientos, etcétera, etcétera. Perjuicio es la ganancia lícita que deja de recibir una persona derivada del incumplimiento de la obligación. La no responsabilidad, caso fortuito, fuerza mayor, ¿verdad?
De alguna manera, imagínense que hay un huracán y que ese huracán destruya muchas viviendas, arranque muchos árboles y destruya muchos automóviles. Pues, ¿quién es responsable? Pues hablamos de un caso fortuito o fuerza mayor. Muy bien. ¿Sí? Lo que pasó en la mina de Conchos o algo así, ¿fue un caso fortuito o fuerza mayor? A ver, caso fortuito tiene que ver con un elemento de la naturaleza, ¿eh? ¿Sale? Fuerza mayor tiene que ver con una fuerza física irresistible que no se puede prever, que no se puede evitar. Muy bien. Sí, profe, muy bien, gracias. Mi estimada Griselda, te escuchamos, por favor. Sí, gracias, profesor. Ahorita que está hablando de eso, le puedo poner, digamos, un ejemplo. Ajá. Bueno, más bien una pregunta también ahí mismo. Es que ayer mi prima chocó, bueno, Ajá. más bien chocó el autobús donde iba, pero porque le dio un infarto al chofer. Entonces, pues obviamente salieron lastimados ahí varios pasajeros. Ahí, pues obviamente, pues fue un caso que, pues sucedió natural, ¿no? Que el infarto. Ajá. Y ahí el responsable, por ejemplo, de los gastos, pues no es la empresa, profesor. Ok, aquí tendríamos que eliminar directamente al trabajador. ¿Por qué? Pues Ok, es una situación un infarto, un paro cardíaco, una cuestión, pues que ni modo que alguien quiera que ocurra, ¿verdad que no? Entonces, no, ahí, ¿contra quién nos vamos a ir directamente? Contra con la La empresa. empresa. Por ejemplo, ok, el caso del choque del metro. O ok, sea, sí, hay que gracias. verificar, ¿no? O sea, porque en un primer lugar podríamos decir que es una responsabilidad subjetiva del trabajador, ¿verdad? Pero Sí, también si verificamos que fallaron los frenos, o si verificamos que no tenían la suficiente capacitación, o si verificamos pues otras cuestiones, o inclusive no alcanza el patrimonio del trabajador para reparar los daños, entonces ahora también nos vamos en contra de el sistema de transporte colectivo, metro, ¿verdad? O también en el no, caso de que muera el trabajador en el accidente, pues evidentemente a quién le vamos a responsabilizar de esta afectación, al Estado, ¿verdad? ok. ¿Me entiende? Sí, gracias. Ok, en este caso tendríamos que demandar en una responsabilidad civil objetiva a la empresa. Ok, sí, gracias. Muy bien. Adolfo, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, gracias. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, el problema que pasó no hace mucho tiempo de la pipa, la explosión de la pipa, hay mucha controversia y disconformidad por los locatarios, ya que han perdido pues bastante pues dinero, sus ingresos. Muchas familias perdieron sus ingresos porque pues los percibían de acuerdo a la venta de, de los productos que ellos vendían en sus negocios. Eh, el, la empresa dueña de esta pipa que llevaba este material, eh, de cierta manera se quiso, bueno, o se quiere o se está lavando las manos diciendo que la pipa ingresó debajo del puente porque el puente estaba en reparación y efectivamente el puente estaba en reparación. Por eso pasó por debajo del puente. Y el municipio, el ayuntamiento, dice que pues no, o sea, que realmente la que debe de hacerse cargo es la empresa responsable de esta pipa. Eh, Aquí otro punto muy delicado es que grabaron al chofer, el cual hizo pues una declaración fuera, pues, no, pues sí fuera del lugar porque empleó su vida, dio su dirección, nombre de la empresa, la dirección de línea y todo, y pues también los oficiales divulgaron esta información. Entonces aquí en Aguascalientes ya no se escucha a nivel nacional las noticias, pero sigue muy latente esa controversia. Han ido muchos ciudadanos, locatarios, allá a la Defensoría Pública Federal, los asesores, pero realmente es un tema muy delicado y tiene
muchas vertientes, pues, y es un tema que sigue muy latente aún. Ok, pues sí, es un tema delicado por el tema de, y a veces no es tan fácil determinar la responsabilidad civil, ¿no? A ver, la responsabilidad civil subjetiva, bueno, verifícala, pero si no alcanza el patrimonio del trabajador o no tiene una responsabilidad o de alguna manera es una responsabilidad compartida de el trabajador y del Estado, pues bueno, hay que verificar esto. Lo que es importante, compañeros, es que ustedes me distingan estos dos tipos de responsabilidades. Cuando hablamos de la responsabilidad civil, la objetiva y la subjetiva. Por ejemplo, vamos a poner un caso. ¿Qué pasa si si un menor de edad le causa daños a mi patrimonio? ¿Cuál sería la vía más efectiva de exigir el cumplimiento de la obligación? ¿Cuál sería? ¿Una cuestión penal? Pues no, ¿verdad? Es un tema de responsabilidad civil objetiva. ¿A quién le voy a reclamar que me pague los daños que cometió su A hijo? sus papás. Al papá. Papá. Los tutores. Papás o al tutor. Exactamente. Le corresponde, ¿no? Oye, que tu hijo hizo esto, pues sí, responde por los daños que cometió, ¿verdad? Es tu obligación. Para eso digamos, esa es la función que tienes como padre, como persona que se encarga de la educación de este pequeño. Muy bien. ¿Sí, compañeros? Ok, entonces sí quedó claro el tema de la responsabilidad civil objetiva y subjetiva y la no responsabilidad. Sí. Sí, profesor. Muy bien. Ok. Cerramos esta unidad con estos puntos que analizamos en esta sesión. Me quedé con una duda, maestro. Disculpe. Dígame. Faltó algo señalar, tal vez yo estoy equivocada, ¿no? Usted dígame si soy Leonor Reina de Reynosa. Yo siento que también los hijos tenemos una responsabilidad muy grande en nuestros padres que ya son adultos y eso no lo vi señalado. Ok, sí tiene mucha razón, mi estimada. Ahora vamos a un tema de familia. Quien recibe alimentos en un futuro está obligado a proporcionarlos, ¿sale? Si el adulto mayor todavía se vale por sí mismo y toma estas decisiones y tiene un perfecto aspecto cognitivo, pues vamos a suponer que sigue teniendo esa capacidad de ejercicio plena. Si no es el caso, evidentemente ahora los hijos se hacen responsables de los actos que realicen los padres y que causen afectación a terceros si estamos ante una situación de incapacidad, si estamos ante una cuestión de interdicción también de los padres, ¿eh? Entonces también es importante que lo señalemos. También qué bueno que lo señaló, porque sí, quien recibe alimentos hacia futuro también está obligado a proporcionar. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Al contrario, excelente pregunta. Resumen de la tercera unidad. Revisamos el efecto de las obligaciones. La conducta natural en el tema de las obligaciones, ¿cuál es, estimados abogados? Y señalamos que en un gran porcentaje se cumplía. Es el tema. El pago, cumplimiento. El pago. ¿Vale? Qué bueno. Normalmente sí se cumple, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso, compañeros? Sí. No, porque si no sería un caos, ¿verdad? En un 98% de los casos se cumplen las obligaciones. En el 2% restante, pues son todos los temas que venimos platicando, ¿verdad? Si no se cumple con la obligación, eso va a conllevar a dos temáticas importantes. Al requerimiento de daño, ¿sale? El daño en su doble clasificación, material, moral, y también en el tema de qué, compañeros, del perjuicio. Por supuesto que también vamos a requerir una indemnización compensatoria derivado del incumplimiento de la obligación. Recordemos cómo se va a proteger un adquirente. Este cuate adquirió una casa y esa casa tenía gravámenes, tenía embargos, tenía limitación de dominio.
esta casa la pierde este adquirente de buena fe. En la vía de evicción, él se va a ir en contra del vendedor que le transmitió el dominio de este bien. ¿Sale? Si se lo ocultó, porque si lo hizo público, se le informó y él aceptó, compañeros, acepta los gravámenes y acepta las consecuencias que tiene el bien que está adquiriendo. Al rato no me venga a reclamar una evicción. ¿Por qué? Porque el vendedor sí le informó de esa situación. Muy bien. Ok, y también recuerdes el tema de los vicios ocultos, ¿vale? Hay muchos vendedores que se las quieren gastar y entregan un vehículo en las condiciones que está. Así lo dicen, ¿no? Pero bueno, hay cuestiones mecánicas de fondo que inclusive un perito puede determinar que el vehículo solamente fue reparado de forma preventiva, pues para que de alguna manera se vendiera y posteriormente se dañara en su totalidad, ¿verdad? Ok, recuerden, revisamos varios tipos de acciones que tiene el acreedor para defenderse en contra del deudor, pues que quiere quedar en estado de insolvencia para no cumplir con la obligación, ¿verdad? Por ejemplo, ahí va. Este deudor no quiere cumplir con su obligación porque dice que no tiene recursos. Y cuando los va a recibir, dice, nanáis, renuncio. En este caso, el acreedor va a iniciar una acción llamada oblicua, ¿sale? Para sustituir al deudor en esa prestación que iba a recibir. Si el deudor va a vender o va a transmitir bienes para quedar en estado de insolvencia, lo que va a hacer el acreedor es de que va a dejar sin efectos estos actos jurídicos para que el deudor tenga recursos y haga frente a las obligaciones que tiene con el acreedor, ¿verdad? La acción contra simulación de actos jurídicos es muy similar a la pauliana. La diferencia es que en la pauliana se ocurren y en la simulación solamente se simula un acto jurídico, ¿verdad? Y también revisamos el derecho de retención. Hicimos un estudio muy importante en relación del pago. ¿A quién se debe de pagar? ¿Quién es la persona que debe de recibir en este punto en particular la prestación? Hicimos mención de muchísimos temas. ¿Quién tiene que pagar? El deudor, ¿sale? Pero también dijimos que un tercero puede realizar el pago. ¿A quién se va a hacer el pago? ¿A quién? Al acreedor. Al acreedor. También hablamos que se puede hacer el pago a su representante. ¿A quién más? Al juez en consignación, ¿verdad? Y bueno, varios supuestos que revisamos en relación al pago. También, estimados amigos, continuamos en esta unidad hablando del tema de la responsabilidad. Y cuando hablamos de la responsabilidad, lo dividimos en dos puntos. La responsabilidad civil y la responsabilidad extracontractual. En la responsabilidad tenemos una responsabilidad objetiva, aunque no hayamos intervenido, y tenemos una responsabilidad subjetiva, la persona que lesionó el bien jurídico. En ambos casos hay que pagar daños y perjuicios. Muy bien. No hay responsabilidad en caso fortuito, fuerza mayor. Estos son los puntos analizados hasta esta tercera unidad. Muy bien. Vamos a, mi estimada.